Estaba destinado a ser nada más que un punto en el cielo, un viajero tenue vagando por el vasto vacío entre estrellas, catalogado al atravesar los límites de nuestro sistema solar. 3 Atlas, nombrado por el mismo método que había identificado innumerables objetos antes, no levantó alarmas inicialmente. Pero cuanto más lo observábamos, menos sentido tenía. Se movía demasiado rápido, brillaba con demasiada intensidad, y lo peor de todo, se negaba a comportarse como algo que hubiéramos visto antes. Entonces llegó el momento en que todo cambió. El telescopio espacial James Webb, con sus instrumentos enfocados en el objeto, reveló algo no solo inquietante, sino imposible. Los datos sugerían que 3 Atlas no era un cometa, ni en composición ni en estructura, y ciertamente no con la intención de, porque no debería estar haciendo lo que está haciendo ahora, y hacia lo que se dirige podría no ser aleatorio, podría ser hacia nosotros. La primera vez que se observó a 3 Atlas, en julio, los astrónomos descubrieron que tenía una órbita hiperbólica, una indicación típica de que no se originó en nuestro sistema solar. Eso por sí solo era emocionante. Objetos como Oumuamua y Borisov habían capturado la imaginación del mundo en el pasado, saliendo de nuestro sistema solar con apenas tiempo para estudiarlos. Pero 3 Atlas era diferente. No solo estaba atravesando el sistema, estaba descendiendo hacia él, y su trayectoria estaba sorprendentemente alineada con el plano de la eclíptica, el disco plano alrededor del cual los planetas giran en torno al Sol. Ese detalle despertó sospechas inmediatas entre los científicos. Los objetos interestelares no deberían seguir una ruta tan ordenada. Se supone que llegan en ángulos arbitrarios y salvajes, no que se deslizan sin esfuerzo por la zona donde nació la vida en la Tierra. La probabilidad de tal alineación por casualidad es ínfima. Es como lanzar un dardo a través de la galaxia y acertar en el blanco de un objetivo en movimiento. ¿Estaba este objeto apuntando o simplemente tuvo suerte? Pero también había otras anomalías. A medida que 3 Atlas se acercaba, comenzó a exhibir correcciones de rumbo. Pequeños cambios en su trayectoria que desafiaban las expectativas para un objeto natural inerte. Se ralentizaba, luego aceleraba. Su orientación sutil cambiaba, como si estuviera ajustándose, como si estuviera escaneando. La comunidad científica se preparó para el impacto. Metafóricamente hablando, nadie estaba listo para declarar que era artificial. Todavía no. Pero los datos susurraban algo incómodo. Este objeto no estaba a la deriva ciegamente. Llegaba con un propósito. Cuando James Webb captó la atención de 3 Atlas, las expectativas eran claras, que se comportaría como un cometa, emitiría vapor de agua al calentarse, desprendería polvo al acercarse al Sol. En cambio, hizo algo completamente diferente. Los instrumentos infrarrojos de Webb deconstruyeron la neblina de partículas que rodeaba al objeto y no encontraron nada familiar. La coma, esa cola brillante típicamente hecha de hielo sublimado y polvo, estaba compuesta de fragmentos metálicos altamente reflectantes, posiblemente aleaciones. Algunas lecturas incluso sugirieron compuestos que no deberían existir fuera de entornos de laboratorio controlados, materiales forjados no por la ingeniería ni por la naturaleza. Más alarmante aún, la firma térmica de 3 Atlas era uniforme. No radiaba de la manera errática e irregular de los cuerpos naturales. En cambio, emitía lecturas térmicas consistentes con una regulación térmica activa. Era como si el objeto se estuviera enfriando solo, y cuando Webb escaneó su superficie en el rango del infrarrojo cercano, no encontró una roca irregular y llena de cráteres. Encontró ángulos rectos, planos lisos y patrones geométricos repetitivos que parecían, a falta de un término mejor, diseñados. Los científicos intentaron explicar los datos apresuradamente. ¿Podría ser un fragmento destrozado de una estructura tipo Dyson? ¿Una sonda abandonada de una civilización extinta? ¿O era algo nuevo? Un tipo de objeto que nunca podríamos haber imaginado, funcionando bajo físicas que aún no hemos descifrado. Fuera lo que fuera, la etiqueta de cometa ya no era válida. Esto no era una bola congelada de arena. Era algo completamente diferente. Algo mucho más allá de nuestras definiciones actuales de objetos celestes. Entonces llegó la señal. Al principio, fue descartada como ruido de fondo, una anomalía en los datos.
Pero a medida que más observatorios apuntaron sus radiotelescopios en la dirección de Atlas, comenzó a surgir un patrón, un pulso de baja frecuencia que se repetía a intervalos irregulares. No coincidía con ninguna fuente cósmica conocida, ni púlsares, ni cuásares, ni magnetares. En cambio, parecía localizada, vinculada al propio objeto. Y luego ocurrió algo más extraño. El pulso comenzó a cambiar dependiendo de quién lo escuchaba. Las estaciones terrestres en el sur de Asia, Europa y los Estados Unidos reportaron secuencias ligeramente diferentes, como si el objeto no solo estuviera emitiendo una señal, sino respondiendo. Incluso un conjunto de lecturas coincidió con frecuencias utilizadas en telemetría de espacio profundo, del tipo que usamos para comunicarnos con nuestras propias sondas. Los analistas introdujeron los datos en modelos de interpretación de inteligencia artificial, y lo que regresó en ráfagas estructuradas, ráfagas crípticas, fue una lógica que insinuaba sintaxis, estructura, intención. Parecía que el objeto no solo estaba hablando, sino modificando su lenguaje, probando nuestras máquinas, aprendiendo nuestros patrones, modificándose en tiempo real. El equipo de Webb decidió entonces detener las actualizaciones públicas, avivando las llamas de la especulación que no ha cesado desde entonces. Porque si el objeto está enviando una señal dirigida, ¿a quién está dirigida? Mientras el mundo científico luchaba por seguir el ritmo de las revelaciones, las instituciones responsables de proteger la información pública se oscurecieron. La NASA eliminó varias entradas públicas de su base de datos de cuerpos pequeños, incluidas simulaciones orbitales anteriores. La ESA emitió un comunicado críptico sugiriendo que 3i Atlas no representaba una amenaza inmediata, pero evitó cualquier mención de los hallazgos de Webb. Las solicitudes de información presentadas por periodistas fueron recibidas con silencio, o respuestas fuertemente censuradas. Entonces aparecieron las filtraciones. Un memorando interno de la NASA sugirió que el objeto había sido rastreado durante más tiempo del que se había hecho público, tal vez incluso antes de que fuera descubierto oficialmente. Webb no habría sido el primero en observarlo, solo el primero en revelar la verdad. Fuentes internas afirmaron que el Comando Espacial de los EEU había clasificado una parte de los datos, citando intereses de seguridad nacional. Pero, ¿qué podría hacer que un cometa fuera un asunto de seguridad? A menos que no fuera un cometa, a menos que lo que encontraron estuviera tan fuera de nuestro entendimiento actual que revelar la verdad resultaría en el colapso de la percepción pública de seguridad. Si 3i Atlas es artificial, entonces alguien o algo lo creó. Y si está aquí ahora, la pregunta ya no es qué es, sino ¿por qué ahora? A medida que más datos de 3i Atlas se distribuían silenciosamente entre un puñado de instituciones académicas, un equipo de investigación en particular comenzó a examinar los patrones de modulación de frecuencia en la señal, no desde un punto de vista astronómico, sino neurológico. Sus hallazgos fueron nada menos que perturbadores. Según su informe interno, partes de la señal resonaban dentro de los rangos de ondas cerebrales alfa y teta humanas, frecuencias asociadas con la relajación cognitiva, la intuición e incluso los estados de sueño. Sorprendentemente, la señal no solo estaba transmitiendo en el espectro electromagnético, sino que estaba sintonizada para interactuar con la biología misma de cómo piensan las personas. Algunos investigadores comenzaron a pensar que el objeto podría estar desplegando lo que llamaron una impronta psicológica, no para comunicarse en el sentido tradicional, sino para plantar patrones de pensamiento, semillas de conceptos, impresiones abstractas, un método para la sugestión remota que funciona a escala global. Esto podría explicar el aumento reportado de sueños compartidos entre aquellos que trabajaban directamente con los datos, algunos de los cuales describieron visiones vívidas de estructuras imposibles y paisajes hechos de luz. ¿Eran estas coincidencias o una respuesta? ¿Estaba el mensaje destinado solo a informar o a transformar? Mientras tanto, un pequeño equipo de ingenieros y científicos de datos de un observatorio privado en Nueva Zelanda decidió hacer algo que ninguna agencia gubernamental se atrevió a intentar. Respondieron con un conjunto concentrado de antenas de alta ganancia.
Enviaron una secuencia binaria simple, números primos, seguidos de una cadena de Fibonacci, el intento más básico de contacto interestelar. Lo que pasó después nunca fue confirmado oficialmente, pero los registros satelitales de instalaciones cercanas demostraron que minutos después de la transmisión, la señal de 3E Atlas invirtió su modulación, no repitió su secuencia anterior. Cambió. Algunos lo describieron como un apretón de manos, otros como una advertencia, pero la mayoría está de acuerdo. El objeto registró nuestra respuesta. Si esa respuesta fue bienvenida, sigue siendo un misterio. El equipo se quedó en silencio poco después. Sus servidores fueron confiscados bajo órdenes de telecomunicaciones de emergencia. Su ingeniero principal solo envió un mensaje oscuro antes de eliminar todas sus cuentas. No debíamos responder. A medida que el misterio se profundizaba, surgió una fuente sorprendente: textos antiguos. No divagaciones pseudocientíficas o teóricos marginales, sino académicos revisados por pares que comenzaron a notar sorprendentes similitudes entre el evento de 3E Atlas y relatos mitológicos de múltiples culturas antiguas. Desde los visitantes celestiales en tabletas cuneiformes sumerias hasta los carros ardientes de las escrituras védicas e incluso las serpientes del cielo de los Nazca, había temas recurrentes de objetos de las estrellas que descendían en completo silencio y sin conocimiento, cambiando el pensamiento y las creencias donde quiera que llegaran. Un lingüista comparativo señaló que el número 3, codificado en la designación 3i, aparece prominentemente en numerosas mitologías de dioses del cielo, a menudo asociadas con juicio, cambio o destrucción. ¿Coincidencia? ¿O habíamos encontrado esto antes y simplemente lo olvidamos? ¿Podría 3 Atlas ser un ciclo que regresa, algo que la humanidad ha enfrentado y olvidado una y otra vez? A medida que crece la especulación y más datos de web se filtran silenciosamente hacia archivos encriptados, unos pocos analistas restantes se han centrado en una posibilidad inquietante. ¿Y si 3 Atlas no es un mensaje, no un visitante, sino un desencadenante? Una cuenta regresiva, un mecanismo silencioso diseñado para observar cuando una civilización se vuelve lo suficientemente avanzada como para notarlo y luego comenzar. ¿Comenzar qué exactamente? No lo saben. Sin embargo, un único criptógrafo asociado con algoritmos de reconocimiento de patrones afirma que hay una estructura codificada en el tiempo enterrada en las ráfagas de datos, no un reloj tradicional, sino una decadencia matemática recursiva, como si algo estuviera construyendo hacia una condición final. Y ese estado final se está acercando exponencialmente. Si eso es cierto, 3i Atlas no solo llegó, puso algo en marcha. ¿Y el estado actual de silencio? Eso no es paz. Eso es esperar. Justo cuando los astrónomos creían que 3i Atlas había ofrecido todas las anomalías que podía, nuevas observaciones revelaron algo mucho más extraño. Mientras el objeto continuaba su viaje silencioso, el telescopio espacial James Webb registró un reflejo que no provenía del propio Atlas, sino de un punto detrás de él en el espacio profundo. Este reflejo no fue causado por ningún cuerpo celeste conocido. No coincidía con el albedo de asteroides ni con la luz dispersa de las galaxias. Era un eco concentrado de energía, como si algo invisible estuviera siguiendo al objeto, no ligado por la gravedad pero sincronizado. Algunos hipotetizaron que podría ser un generador de campo, un camuflaje, o incluso otra estructura oculta justo fuera del rango de detección, excepto por su sutil interacción con la tela del espacio-tiempo. Una teoría. 3 Atlas era simplemente el componente visible de un sistema mucho más grande que se extiende a dimensiones o frecuencias que nuestros instrumentos tienen dificultades para captar. En términos simples, estábamos viendo la sombra, no la fuente. Como parte de un estudio experimental, un laboratorio de biotecnología en Suiza obtuvo acceso a la estructura de forma de onda de la señal de 3 Atlas. Su propósito era probar si las frecuencias tenían algún efecto en moléculas orgánicas. Lo que descubrieron desafió la biología moderna. Cuando se exponía a modulaciones precisas del latido de la señal, el ADN humano,
específicamente regiones no codificantes, consideradas durante mucho tiempo basura, comenzó a exhibir un comportamiento extraño bajo microscopía cuántica. Estos filamentos vibraban en patrones armónicos, como si resonaran con la señal. No se produjeron cambios en el ADN codificante, pero lo que se conoce como filamentos basura se iluminaron, alineándose y girando en espirales geométricas que coincidían con símbolos antiguos, encontrados en petroglifos en múltiples continentes. Las implicaciones eran asombrosas. Era esta señal no solo informativa, sino activacional. ¿Podría 3 Atlas estar interactuando con la base misma de lo que nos hace humanos? Y si es así, ¿con qué propósito? Otra rareza surgió de la red de espacio profundo de la NASA. Mientras rastreaban a 3 Atlas, notaron desviaciones periódicas sutiles en su interacción gravitacional con objetos cercanos. No eran caóticas ni aleatorias, como las causadas por una masa desigual. Eran rítmicas, una firma de masa pulsante casi como un latido del corazón. Cada 47 minutos, su atracción gravitacional cambiaba, como si estuviera flexionando o desplegando una estructura interna que no podíamos ver. Este tipo de comportamiento nunca ocurre en cuerpos celestes naturales. Las masas no pulsan, la gravedad no fluctúa en ritmos periódicos, a menos que el objeto esté cambiando el enfoque de sistemas internos, modificando algo dentro. Algunos lo compararon con los amortiguadores de masa artificiales, utilizados en naves espaciales teóricas para estabilizar dinámicas de deformación. Pero ese tipo de tecnología no existe, al menos no aquí. El objeto no estaba rompiendo la física, estaba exhibiendo una física más allá de nuestra comprensión. Mientras el enfoque del mundo se desplazaba hacia otros lados, distraído por guerras, economías y ruido digital, unos pocos investigadores observaron un patrón escalofriante. En las semanas posteriores a los escaneos completos de 3 Atlas por el telescopio James Webb, apareció una tendencia global, no en el comportamiento humano, no en las estrellas, silencio de radio de los astrónomos aficionados. Los foros en línea que discutían el objeto comenzaron a desaparecer. Investigadores universitarios de alto nivel renunciaron sin explicación. Múltiples agencias espaciales cerraron silenciosamente programas de investigación relacionados con objetos interestelares. Algunos lo declararon un accidente, otros susurraron sobre un apagón coordinado. Pero un astrofísico dejó una nota en su pizarra antes de desaparecer. No es que no podamos conversar, es que algo más ya lo está haciendo. Y así la historia de 3 Atlas comenzó a desvanecerse del relato público, no porque fuera poco importante, sino porque la señal había hecho su trabajo. Cambió algo, y ahora estamos al borde de algo que no se suponía que entendiéramos. Todavía no. Justo cuando 3 Atlas comenzó a llegar al arreglo menos conocido en la Antártida, el proyecto Infera reportó algo que casi nadie estaba listo para procesar. Un segundo objeto, imitando el comportamiento de 3 Atlas, había sido detectado en una trayectoria especular desde el lado opuesto del sistema solar. Esto es diferente al original. El segundo cuerpo no produjo una cola infrarroja, brillo ni firma de radio. Estaba completamente silencioso, invisible para todo excepto para los sensores gravitacionales más precisos. La trayectoria orbital sugería que los dos se movían en resonancia simétrica, no solo convergentes en el tiempo, sino en perfecta armonía, uno acercándose desde el borde del espacio interestelar, que parece ser el otro esperando en sincronía más allá del Sol, como el cierre de dos tijeras alrededor de la Tierra. El descubrimiento fue clasificado antes, incluso de llegar a la revisión por pares. Algunos lo llaman un fallo en el sistema de monitoreo. Otros sostienen que siempre fue parte del plan, porque si 3 Atlas no está solo, entonces esto no es una visita, es un despliegue. En los días posteriores a esta revelación gemela, el equipo de James Webb notó algo aún más aterrador. Mientras observaban la región que rodea a 3 Atlas, una caída, notaron una fluctuación medible en el campo cuántico local. Esta caída no ocurrió en el objeto mismo, sino en el espacio a su alrededor, como si el mismo vacío del espacio estuviera siendo atraído, estirado, manipulado. Las fluctuaciones del vacío cuántico
normalmente erráticas y caóticas, se habían sincronizado. Ese nivel de control del campo es teórico, solo insinuado en conceptos como la energía de punto cero y la mecánica de campos de distorsión. Las implicaciones eran aterradoras. 3 Atlas no era solo un viajero pasivo, estaba interactuando con la estructura del espacio-tiempo, posiblemente anclando o redirigiendo algo que no podemos ver. Algunos físicos susurraron que podría ser un punto de anclaje, o un dispositivo estabilizador para un portal, o incluso peor, un nodo de retransmisión. Porque si el espacio mismo está siendo moldeado, entonces la señal no podría estar saliendo del objeto, podría estar llegando a través de él. En una filtración que fue casi inmediatamente eliminada de la web, un grupo de investigadores en bioinformática realizó una simulación para probar la interacción teórica entre la forma de onda de las señales de 3i Atlases y los sistemas de edición genómica CRISPR-Cas9. Lo que encontraron fue aterrador. Cuando las armónicas del objeto se introdujeron en un ecosistema biológico simulado específico, las secuencias de ADN comenzaron a desestabilizarse en el modelo, no al azar, sino de manera selectiva, borrando genes reguladores relacionados con la consolidación de la memoria, la planificación a largo plazo y la cognición superior. Era como si la señal estuviera diseñada para deconstruir la identidad, reduciendo la inteligencia al instinto. Fue descrito por un investigador anónimo como una lobotomía civilizacional. Aunque aún no se ha probado nada en el mundo real, el simple hecho de que la simulación produjera una degradación predecible y dirigida de la inteligencia desató una nueva ola de miedo. Y si la señal está aquí para reiniciar, no para comunicarse, enterrado dentro de la estructura de la señal de lingüistas que usan un 3i Atlas, y matemáticos encontraron un símbolo repetitivo, no aleatorio, incrustado en la firma dentro de un patrón de ráfaga que, cuando se graficó en cortes temporales 4D, reveló una imagen o más bien un plano. No estaba escrito en ningún idioma conocido por la humanidad, pero las proporciones reflejaban las encontradas en la arquitectura humana: espirales doradas, geometría sagrada y recursión fractal. Algunos consideran que es el estilo de una máquina. Otros piensan que puede representar una construcción que existió antes de nuestra idea de estructura por completo. El aspecto aterrador. Este mismo patrón ha aparecido antes, una vez en una tableta mesopotámica tallada hace mucho tiempo, pero ahora considerada arte decorativo, en artefactos de hueso recuperados de Göbekli Tepe y débilmente reflejado en las ruinas de Mohenjo-Daro. A través del tiempo, el espacio y los eventos de extinción de culturas, la misma forma, las mismas proporciones, como si el 3i Atlas no fuera nuevo. Es antiguo, más antiguo que la Tierra, y ha estado aquí antes. Poco después de que los sensores de Webb comenzaran a enfocarse en la estructura interna de 3i Atlas, ocurrió una anomalía inexplicable. Los participantes del equipo de observación comenzaron a reportar desorientación temporal, no pérdida de tiempo, sino confusión temporal. Algunos olvidaron lo que estaban haciendo a mitad de la tarea. Otros juraron que segmentos enteros de datos eran diferentes a los que habían documentado horas antes. Algunos incluso mantuvieron que ya habían visto la señal antes, hace meses, a pesar de la falta de exposición previa. Al principio se culpó al cansancio. Pero cuando el mismo patrón se repitió en observatorios internacionales, laboratorios independientes e incluso entre sistemas de inteligencia artificial diseñados para rastrear secuencias de señales, la realidad se volvió más difícil de negar. La señal estaba cambiando el estado mental de las personas, no de una manera hipnótica o invasiva, sino más sutilmente, reescribiendo la percepción, eliminando anclajes en el enredo de la memoria. Surgieron teorías que proponían que 3i Atlas emite una forma de onda que interrumpe la capacidad del cerebro para formar memoria contextual a largo plazo, esencialmente desgarrando el mundo real y haciéndonos olvidar que alguna vez conocimos la verdad. A pesar de los resultados de los cálculos, 3i Atlas se movía a velocidades interestelares asombrosas. Surgió una contradicción inquietante. Cuando se cruzó con datos de paralaje del cielo profundo, 3i Atlas no se movía en absoluto. O más bien, estaba presente en todas partes a la vez.
Su firma apareció en registros telescópicos que precedían a su descubrimiento. Proyectaba sombras en regiones del espacio por las que nunca pasó, y en algunos archivos de telescopios de radio, su resonancia armónica estaba débilmente presente años antes de su entrada. Esto llevó a los investigadores a proponer una teoría que sacudió los cimientos de la astronomía. Three Eye Atlas no estaba viajando a través del espacio. Estaba firmemente fijado en el lugar de la realidad, y la realidad misma se movía a su alrededor. En otras palabras, era el ojo inmóvil en un universo que gira, un faro en la oscuridad, no flotando por el mar, sino observándolo, y tal vez esperando que un barco se estrelle contra su luz. Alrededor del momento en que Three Atlas pasó la órbita de Júpiter, comenzó a desplegarse un fenómeno extraño en la Tierra, cambios sutiles, sismicidad inusual en la magnetosfera, ritmos en las placas tectónicas y un cambio medible, casi imperceptible pero consistente, en la inclinación axial de la Tierra. No lo suficientemente grande como para causar una catástrofe, pero suficiente para realinear la telemetría satelital, alterar la precisión del GPS y confundir a los animales migratorios. La fuente, que no se puede ver con métricas normales, hasta que los detectores de ondas gravitacionales detectaron un pulso suave pero persistente que coincidía con la frecuencia de la señal de Three Eye Atlases. Las implicaciones eran monstruosas. El objeto estaba haciendo más que solo hablar con los cerebros de las personas o el área local. Estaba presionando a la Tierra misma, no con fuerza, sino con frecuencia. Y si podía alterar la alineación planetaria sin tocarla, entonces el siguiente paso podría no ser mover la Tierra, sino remodelar lo que la Tierra es. En la bóveda de una biblioteca privada olvidada de un historiador en Alepo, Siria, estudiando textos preislámicos, se encontró algo que nadie pudo explicar. Un manuscrito copiado a mano, con 2300 años de antigüedad, que describía una estrella sin fuego, un cuerpo sin muerte y la forma de una serpiente, pero silenciosa como el polvo, pasando por el firmamento y congelando los corazones de los monarcas. La descripción estaba acompañada por un dibujo de un objeto con cola en espiral, que se arqueaba hacia el cielo del sol, con una serie de glifos que, al pasar por un software descifrado moderno, coincidían con las visualizaciones de la forma de onda de la señal de Three Atlas. Esto era imposible. La forma de onda solo se había capturado en los últimos 6 meses, y este texto tenía milenios de antigüedad. O el manuscrito era una estafa, o peor aún, alguien ya había presenciado este evento en el pasado. Y si eso es cierto, entonces esto no es un primer contacto, es un retorno. Además, cada vez que regresa, susurra, en la mente, en la tierra, en la tinta de pergaminos olvidados, hasta que estamos listos para escuchar lo que no estábamos destinados a sobrevivir. Por lo tanto, mientras la señal aparece en nuestros titulares, pero no en nuestra atmósfera, queda una verdad. Three Atlas nunca fue solo un cometa, nunca un error en una ilusión óptica o un cálculo en el aire. Es una construcción, un mensaje, una llegada codificada en la memoria, la frecuencia, la gravedad y el mito. Ha reaparecido a través del tiempo. Los idiomas, las civilizaciones que preceden a la nuestra, incluso emergieron. Su espiral ha sido tallada en piedras, codificada en genomas antiguos, susurrada en sueños y ahora decodificada por telescopios que pensamos que fueron construidos para mirar hacia afuera. Pero tal vez fueron construidos para mirar hacia adentro. Porque, ¿y si Three Atlas no estuviera cruzando hacia nuestro sistema solar, sino emergiendo de algo enterrado dentro de él? ¿Y si su órbita no es celestial, sino ritual? Un bucle que se completa cada vez que nos acercamos demasiado a desbloquear algo que nunca debimos alcanzar. Un bucle que reinicia la ecuación, no para castigarnos, sino para prepararnos. El telescopio James Webb no solo confirmó que Three Atlas no es un cometa, demostró un hecho mucho más perturbador. No estamos solos. Nunca estuvimos solos. Y peor aún, nunca tuvimos el control. La próxima vez que mires hacia el cielo nocturno y veas un objeto que no debería estar allí,